Si estuvieron y sabían de que a los jóvenes los habían detenido, ¿por qué no actuaron? ¿Sí? Todo eso. ¿Y cómo no va a tener responsabilidad el Estado si inventaron la llamada verdad histórica de que agarraron a los jóvenes y los llevaron a un basurero y los quemaron y luego tiraron sus restos al río? Que eso se ha demostrado que fue falso. Claro que hay una responsabilidad del Estado, pero pasar a que fue el Estado y fue el Ejército y no existió la responsabilidad, porque como dice el Departamento de Justicia, no tienen las autoridades locales ni las policías municipales capacidad para llevar a cabo un crimen de esta magnitud. Ya esa es otra cosa. Ya es otra cosa. Vienen luego las escuchas que hacía la DEA a este grupo de la delincuencia organizada y mucha información, pero hay que aclarar, ¿no? O sea, no es por consigna, es decir, fue el Ejército. Vamos a aprobarlo. ¿Y por qué tanto interés en señalar al Ejército? Estas agencias y las hegemonías en todo el mundo, los que se sienten los dueños, ¿no?, de los países y no respetan soberanías, cuando hay una autoridad o una institución fuerte en un país, siempre buscan mantenerlos chantajeados para poder ellos dominar territorios. Cuando se tienen autoridades independientes, democráticas, fuertes en un país, pues no pueden actuar con absoluta libertad. Igual pasa con las Fuerzas Armadas. Las hegemonías dominan en ejércitos. Nada más que el ejército mexicano. Por eso es interesante el tema. Es distinto a otros ejércitos. Este es un ejército nacionalista, surgido de un movimiento revolucionario. Todos sus miembros vienen de las entrañas del pueblo. No hay ningún general de división que pertenezca a la oligarquía. No hay ningún general de división multimillonario. Los generales de división hasta ahora son hijos de campesinos, de obreros, de mecánicos, de militares, de maestros. Pero si nos quedamos con la idea de que fueron los que intervinieron en el 68 y la guerra sucia, sí, son manchas que tiene nuestro ejército. Nada más que hay también sus asegúnes. Uno es que en el caso del 68, hasta el propio presidente Díaz Ordaz, porque el presidente de México es comandante supremo, él se responsabilizó públicamente. Y además hay testimonios de que cuando menos en lo de Tlatelolco, quienes actuaron fueron los del Estado Mayor Presidencial. Sí, una rama del Ejército, dependiendo directamente de la presidencia. De eso
se quejaba, y esa confesión le hizo el general García Barragán, llorando al general Lázaro Cárdenas. Después del 68, después del 69 y al final del sexenio de Díaz Ordaz. Porque García Barragán era el secretario de la Defensa. Como le confesó también que el Estado Mayor había tenido que ver con lo del asesinato de Carlos Madrazo, que no fue un accidente, lo del avión. Y lo otro, que la orden siempre tiene que ver con el comandante de las Fuerzas Armadas. Y otra cosa además, y eso lo hemos planteado y yo tengo que agradecerle tanto al secretario de Marina como al secretario de Defensa, de que no se permita a nadie que abuse de autoridad, que no se les otorgue impunidad, porque no por el mal desempeño de soldados y de marinos se puede afectar una institución, que es fundamental. Las dos, Marina y Defensa. Y también hablo de que en un tiempo, por malos manejos y por órdenes del presidente, en este caso de Calderón, se entregó una parte de la Secretaría de Marina a el gobierno de Estados Unidos. Eso nunca se debió haber hecho. Pero eso ya cambió, porque ahora el almirante secretario Ojeda es un hombre íntegro,